Mi gente linda, mi gente bella, muy buenas, que el Señor les bendiga. Bueno, para este momento les traigo una poderosa palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 3 al 5 y luego el versículo 7. Y así dice la poderosa palabra de Dios. Miren primero lo que dicen del 3 al 5. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Ahora brinquemos un momentico el versículo 7, miren lo que dice. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate, y las cadenas cayeron de sus muñecas. El título para este mensaje de hoy es Llamados a orar fervientemente. Para entender un poquito el contexto, vayamos un momentico a la situación de la naciente iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, en estos momentos. Pues todos sabemos que en esta época la iglesia empezó a sufrir una persecución para arrestarlos y hasta matar a los creyentes. Y en este pasaje en específico, a Santiago, uno de los apóstoles de Jesucristo, pues había sido asesinado por orden del rey Herodes y Pedro había sido pues encarcelado. ¿Y esto por qué lo hizo Herodes, el rey en ese momento? Era para llamar la atención del pueblo judío y para ganarse su favor. Bueno, no todo el pueblo judío, porque habían judíos que habían aceptado al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, pero había otro gran grupo que realmente tenía una perspectiva errada y pensaban que el peligro estaba dentro de los creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense una cosa, mientras esto sucedía, y obviamente esto se supo de manera pública, de que Pedro había sido encarcelado, la iglesia, es decir, sus hermanos en la fe, empezaron a orar fervientemente por él. Y allí es donde viene una tarea clave de nosotros como iglesia. Miren, primero que todo, quitémonos de la cabeza que la iglesia es un edificio, es un templo, es una casa, no son 4 paredes, no. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos personas vivas que nos avivamos unos a otros. Bueno, vivas porque tenemos vida física, pero también tenemos vida espiritual. Tenemos una relación con nuestro Padre, tenemos una relación con Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Y entonces, nosotros como iglesia no estamos atados o limitados más bien a 4 paredes o a un templo. Podemos ejercer la voluntad de Dios en donde quiera que nos encontremos. Entonces, la iglesia entendió que tenía que orar por Pedro en esta situación y así lo hizo. Y vemos que en el capítulo, en el versículo 7, empieza en esta versión, dice, y de repente, cuando nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, oramos, clamamos por alguien o por alguna situación, pueden ocurrir estos de repente de Dios. La situación de Pedro no era nada favorable. Estaba siendo custodiado dentro de una cárcel por 16 soldados. O sea que era imposible que se escapara por sus propios medios. Y aquí podemos ver un milagro realmente sobrenatural, como un mismísimo ángel de Dios ayudó a que Pedro saliera de esa cárcel. Las cadenas fueron rotas, las cadenas que lo tenían atado, y él pudo salir de manera victoriosa. Y los invito a que lean el resto del pasaje de ese capítulo 12 y se podrán dar cuenta de ese maravilloso milagro. Entonces nosotros, ¿dónde queda la tarea para nosotros hoy en día? De que cuando nos enteremos de alguna situación nada favorable, no importa el calibre o de quién se trate, nuestro llamado como cuerpo de Cristo es orar fervientemente por esa situación. ¿Para qué? Para que entonces puedan venir esos de repente de Cristo, esos de repente de Dios,
y la situación que parecía totalmente desfavorable, el Señor, a través de esos de repente que Él es especialista, pueda hacer un cambio realmente significativo. Como iglesia, no estamos llamados a señalar, a maltratar, a juzgar o simplemente a lamentarnos, sino a orar fervientemente para que entonces la situación sea cambiada por obra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nuevamente nos recuerdas que como iglesia tuya, Señor, estamos llamados a clamar unos por otros, Señor. Ayudarnos, Señor amado, apoyarnos, Señor, porque nos has dado la capacidad de poder orar, de poder clamar, de poder comunicarnos contigo, Señor, para que tú puedas orar. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos día a día a reconocer nuestro papel, nuestro rol como iglesia en este mundo. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mi gente bella, mis hermanos, que el Señor les bendiga y recuerde, como iglesia, no estamos llamados ante las circunstancias difíciles a lamentarnos o a maldecir o a lanzar calumnias o a acusar de una mala manera, sino por el contrario, a orar fervientemente con fe al Señor. Que Dios les bendiga.